presencia en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Voz e imagen en www.radiosonora.com.mx. 94.7 FM, estación piloto y 28 repetidoras en todo el estado la consolidan como líder en cobertura. Radio Sonora se ubica en Avenida Obregón número 46, sector centro, código postal 83,000 en Hermosillo, Sonora. Teléfono en cabina 212-6655, Lada sin costo 01662, oficinas 212-0780, mensajes de texto y WhatsApp 6628-472364. Radio Sonora, nuestra radio, voz de la cultura popular. Radio Sonora, DIF Sonora, la Secretaría del Trabajo y la Barra Sonorense de Abogados presentan Háblame Derecho, un programa para que conozcas tus derechos y aprendas a ejercerlos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles de nueva cuenta aquí en el programa Háblame Derecho. Muchas gracias a usted que ya está en sintonía o que nos está siguiendo a través de Facebook Live. Queremos agradecer también a nuestro coordinador, el licenciado José Luis Hernández. Gracias a Judith Navarrete, que está en la operación técnica, y gracias a nuestra asistente Denise Cota, que se integra al equipo de este programa para auxiliarnos pues en todo lo que sea necesario. Le queremos decir que nos acompañe de aquí hasta la 1 de la tarde, en donde nos va a acompañar el licenciado Héctor Rodríguez Espinosa, quien es catedrático de la Universidad de Sonora y por supuesto es integrante de la Barra Sonorense de Abogados. Y voy a leer una semblanza. Es doctor en Derecho por la Universidad de Sonora en convenio con la de Baja California, profesor desde 1969 en la primera institución, secretario de Tribunales Federales de 1968 a 1973, director de las Escuelas de Derecho de la Universidad de Sonora del 73 al 78 y de la del Noroeste del 92 al 97, subdirector en Sonora del Instituto Nacional Indigenista de 1980 a 1982, coordinador de Cultura y director de la Casa de la Cultura de Sonora del 82 al 85, también fungió como director administrativo del Colegio de Sonora del 85 al 87, magistrado fundador del Tribunal Electoral del Estado del 87 al 92, secretario fundador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 92 al 96. Además, ha sido conferencista, editorialista cultural, editor y autor de ensayos publicados en revistas nacionales y extranjeras y de 30 libros, nada menos, 30 libros. Tercer Premio Nacional de Ensayos sobre Derechos Humanos por parte de la 52ª Legislatura del Estado de México. Tercer Premio Nacional FIMPES de Ensayos sobre Educación Superior. Profesionista del Año en el año 2009 por la Secretaría de Educación y Cultura. Además, instructor de Moralidad y Derechos Humanos. Expresidente del Consejo de Certificación de la Barra Sonorense de Abogados AC. Colegio y abogado del año 2016. Participante en proyectos sociales, académicos y culturales en localidades y universidades mexicanas y de Guatemala, Costa Rica, Cuba y Estados Unidos. Esta es la semblanza pues de nuestro invitado de hoy, el licenciado Héctor Rodríguez Espinosa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado la invitación al programa Háblame Derecho. Con mucho gusto. Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos. Y con él hablaremos acerca de ética profesional de jueces y abogados. Bien, licenciado, díganos primeramente qué es la ética y qué es moral. Son dos disciplinas muy ligadas y que tienen que ver con el desempeño individual y colectivo de una persona, es decir, como ser humano y como grupo en el que pertenece, en este caso la barra de abogados, o en este caso también de quien es secretario, juez o magistrado en un tribunal de justicia. Entonces es muy importante para mí esta línea de investigación y de docencia, inculcar en los muchachos que estudian Derecho en la facultad o en la escuela de Derecho respectiva, la importancia que tiene no desviar su camino. Es una profesión llena de tentaciones y de riesgos, es muy fácil caer en ellos. Por tanto, la idea mía como catedrático de la Escuela de Derecho y miembro de la Barra de Abogados es cómo, si no
eliminar, que es quizá imposible, sí atemperar los riesgos y tentaciones del ejercicio profesional de un abogado como litigante o de un juez en un tribunal. Muy bien. ¿Es la etapa adecuada esta de inculcarles en los primeros semestres de la carrera estas nociones? Realmente, Elsa, realmente la ética y la moralidad se adquieren desde el hogar, ¿no? Sin embargo, los catedráticos de la Escuela de Derecho recibimos bachilleres, ya 18 años de edad, con muy escasos conocimientos, valores morales. Por tanto, es muy difícil a esa edad ya premadura tratar de darles esta vacuna contra la corrupción del abogado o del juez. Sin embargo, no hay otra más que hacerlo, ¿no? ¿Cómo se le hace? Obviamente dándoles datos duros de índices de corrupción en el país que son muy graves, de los riesgos que corre el abogado que se desvíe el camino, de los atentados que tienen los abogados o jueces en su familia, en su vida, pierden la vida, o los enemigos de ellos atentan contra la vida del familiar, de la esposa, de los hijos. Y finalmente un abogado o un juez corrupto viven intensamente una corta vida, ¿no? Pueden llenarse de bienes materiales, de riquezas, pero al tiempo pagan la factura, pierden la vida y eso queda como un mal recuerdo y un mal ejemplo a la comunidad de abogados y de jueces y de la sociedad en general. Aunque esto no es propiamente privativo de los especialistas, los profesionistas de la abogacía, ¿no? Sino debería de ser una materia obligatoria universal. En las carreras, ¿verdad? Inclusive en el sacerdocio, pues, en el sacerdocio hay corrupción, ¿no? El Vaticano tiene investigaciones muy delicadas de la corrupción de sacerdotes, de la pederastia famosa. No hay profesión u oficio que no tenga esa tentación. Desde, como tú decías, el carpintero, el taxista, obviamente donde más se manifiesta y queda más exhibido y penoso es en la policía y en la política, que por cierto tiene la misma raíz polis, ciudad, ¿no? El policía tiene esa mala fama y el político tiene esa mala fama, ¿no? Y como muchos políticos son abogados, por tanto se liga política con corrupción. Una bomba atómica, ¿no? Que causa mala impresión en la comunidad, una desesperanza, una decepción social, que hace que la persona o los mexicanos estemos perdiendo la confianza, ¿de acuerdo?, en los gobiernos de la federal, local o municipales. Claro que sí. Y bueno, y la ciudadanía en general también debiéramos... Así es. De ser también coherentes con esto de no a la corrupción, ¿verdad? Sí, porque tiene dos caminos, ¿no? La persona que da el soborno y quien lo recibe, ¿no? Entonces, ¿quién pone el ejemplo? La autoridad. Es la que debe de evitar, pedir la cantidad o prohibírsele que la reciba. Pero como es más práctico, más fácil dar soborno que ir a una comandancia, a la burocracia que es tan, digamos, lenta y también tan corrupta, es muy práctica la corrupción, ¿no? Es muy práctica, o sea, es un camino muy práctico, muy mexicano, ¿no? Para nuestra pena. No olvidemos, Elsa, que nuestro país tiene un vergonzoso lugar en el índice mundial de corrupción, ¿no? Del 0 al 10, nuestro país tiene de calificación 2.9, ni siquiera 3. Frente a Canadá, que tiene 8.2, y Norteamérica tiene 7.4. O sea, ligando esto con el TLC, que está vigente, y falta todavía la firma de segunda versión, somos el patito feo de la relación. Repito, Canadá 8.2, alta calificación. Estados Unidos 7.4, alta. Nuestro país 2.9. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos integrarnos al mercado del norte en forma ética y moral, no únicamente en forma de economía y bienes y servicios. ¿Y esa problemática es propia de los tiempos actuales? ¿Siempre ha existido o se ha agudizado?
Los historiadores dicen que desde siempre. Infortunadamente, desde la conquista española a nuestra nación prehispánica, empezó la corrupción. El propio Hernán Cortés fue arraigado por el gobierno español por hacer mal uso de los recursos que había descubierto acá. Hablo de oro y plata, ¿no? O sea, de ahí viene ya la semilla maldita de la corrupción. O sea, hablamos de 300 años de colonia, una negra noche y otros siglos de seguir esa inercia perversa, ¿no? Entonces, algún día tiene que cortarse de raíz, desarraigarse, ¿no? Es la lucha que hacemos en la barra de abogados y en particular en el aula y en la barra, ¿no? Luchar por quitar de raíz esa hierba mala. Uh-huh. Y esta visión la comparten entonces tanto en la barra de abogados, en la academia, con todos sus colegas. No todos. ¿Por qué? Porque no conviene, Elsa. O sea, no es práctico ni te deja dinero la ética y la moral. Al contrario, te evita tener dinero, aunque sea sucio. Entonces, cuando uno habla de este tema de la ética y la moralidad, entonces te ven de reojo como, ¿sabes qué? No le muevas, pues, porque no nos conviene, pues, ¿no? Entonces, crea a veces indiferencia, escepticismo, hasta envidias, ¿no? Porque nos sabemos corruptos, pero no nos conviene confesarlo, pues, porque quizás sea la corrupción el aceite que hace que la maquinaria del abogado, del político, del policía, le permita caminar, ¿no? Uh-huh. Es un freno, pues. Y es un freno que ahí está ligado con la religión. Entonces la religión, la que tú quieras, te hace un freno, ¿no? ¿Sabes qué? Haz un alto en el camino, pues, ¿no? Porque al ritmo que vas a caer, ¿no? Y vas a llevar contigo a tus seres queridos. Por tanto, buena pregunta, no todo el mundo comparte mis líneas de investigación y docencia porque no conviene, pero yo mismo tengo a veces reflexión conmigo mismo, digo qué hago mal o qué he hecho mal y qué debo de hacer bien, ¿no? Porque yo puedo poner un buen ejemplo, no ser un personaje de hipocresía, ¿no? Sino dar el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí funcionará esto del ejemplo desde las altas esferas hacia las demás. Es la hipótesis del presidente actual, ¿no? Obrador, si él es corrupto, si él no es corrupto y él es honesto, los demás lo van a hacer. Es posible. Yo no digo que no esté bien el presidente actual, que en mi concepto creo que él sí es honesto. Él, ¿no? No sé los que lo rodean, a nivel gobierno federal o gobernadores locales o municipales, que son de su partido Morena, ¿no? Pero me decía a mí un sobrino mío, cuando le comenté el tema, que realmente él siente que la ética y la moral están en el hogar, pues, ¿no? De tus padres, ¿no? O si eres padre soltera, de tu madre, o si eres de una familia, o sea, quien te crió debe criarte con bases morales y valores, ¿no? Después es muy difícil que en la escuela te enseñen y tú los aprendas, por el mal ejemplo que tuviste en tu hogar, si acaso hubo hogar. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Háblame Derecho y vamos a continuar luego platicando con el licenciado Héctor Rodríguez Espinosa, que hoy nos acompaña. Hacemos una pausa. En un momento regresamos a Háblame Derecho. 94.7 FM, Radio Sonora. Para cantar basta un pretexto. Porque hay cantares cuyo sentir refleja anhelos y reclamos. Radio Sonora le invita a escuchar Material Sensible, espacio donde la canción se hace propuesta. Hermano, dame tu mano. Dele sentido a Material Sensible, de lunes a viernes a partir de las 20 horas. Punto de encuentro, Radio Sonora. Esta es la hora. Disfruta el mejor metal de todos los tiempos con sus mejores exponentes en Rock Sin Fronteras.
Radio Sonora presenta todos los viernes Rock Sin Fronteras con Tito Tapia. En punto de las 10 de la noche, las bandas legendarias, los temas inmortales y las novedades más interesantes en Rock Sin Fronteras. Viernes 10 de la noche por Radio Sonora. Acompáñanos. Rock Sin Fronteras. Los aceites esenciales se pueden utilizar para limpiar los olores añejos de algunas habitaciones, como el tabaco o los que se desprenden mientras cocinamos. Se recomiendan los aromas a canela, eucalipto, lavanda, limón, naranja, árbol del té o romero. Satura bolas de algodón y colócalas en las esquinas de las habitaciones. Somos ciencia. Universidad Tecnológica de Hermosillo, Universidad Estatal de Sonora, Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Hermosillo, todos los lunes a las 17 horas en Radio Sonora. Somos ciencia. Nuestras ancestras. El 9 de enero de 1848 muere la astrónoma alemana Caroline Lucretia Herschel. Es considerada la primera astrónoma profesional. Descubrió 8 cometas. En 1908 nace en Francia Simone de Beauvoir, escritora, filósofa, existencialista y feminista. Algunas obras suyas, como El segundo sexo, libro que revolucionó los conceptos sobre la condición de las mujeres, son consideradas elementos fundacionales del feminismo. En 1957 muere Gabriela Mistral, poeta y escritora chilena. Es la única escritora latinoamericana que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, galardón que obtuvo en 1945. En 1961 murió Emily Greenwald. Fue una académica estadounidense, escritora, sindicalista y pacifista que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1946 compartido. En el año 2012 murió Rebeca Anchondo Fernández. Fue una política mexicana que fue 2 veces diputada federal y se distinguió en la promoción de los derechos políticos de la mujer en México en la década de 1950. Nuestras ancestras. Talento no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer, ¿ella qué va a poder hacer? Y no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. Radio Sonora se escucha en XHARI FM 105.5 Nacosari. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Ya estamos de regreso, aquí en Háblame Derecho. Llámanos al 212-6655 o envíanos un WhatsApp al 6628-472364. Continuamos. Aquí estamos de regreso aquí en el programa Háblame Derecho. Y si usted tiene alguna pregunta para nuestro invitado del día de hoy, nos puede llamar al 212-6655, el teléfono de cabina, o bien puede enviar WhatsApp al teléfono 6628-472364. Nos interesa también conocer su opinión acerca de este tema que hoy estamos abordando, ética profesional de jueces y abogados. Y para ello, pues, el licenciado Héctor Rodríguez Espinosa, catedrático de la Universidad Sonora e integrante de la barra sonorense, está acompañándonos. Bueno, licenciado, ¿qué son la abogacía y la judicatura? Bueno, si tú te fijaste, puse la judicatura antes que la abogacía, porque el juez es aquella persona que juzga a otro, juzga a un par. El filósofo romano Séneca decía: cuando pienso que un hombre está encargado de juzgar a otro, me estremezco. ¿Por qué un juez me juzga a mí? Porque supone que es mejor que yo, ¿no? Entonces el juez debe ser el que ponga el ejemplo, ¿no? Y el abogado obviamente es muy importante porque es la parte que interviene en un juicio contra otro adversario ante un juez.
Entonces yo creo que la importancia de la ética y de su moralidad es, número uno, en los jueces, que se les da una investidura muy especial desde un juez de primera instancia de Sáric, Sonora, hasta un magistrado de la Corte de Justicia Suprema, que son nada más 11 grandes personajes en nuestro país o 9 en Estados Unidos. O sea, es lo máximo que hay de un abogado ser parte de la Corte Suprema. 9 en los vecinos del norte con 351 habitantes y 11 en nuestro país con 125 habitantes. Por tanto, a quien más se le exige es al que está en el Supremo Tribunal de Justicia de un país que es la Corte, o en el Estado de cada Estado de la República Mexicana. Y el abogado, como digo, es aquel litigante, viendo el litis, que es pleito, el que está peleando. Es un peleonero, es un pleitista que está defendiendo a su cliente contra una injusticia. Es un litigante. Tanto al juez entonces que juzga a una causa como un litigante deben contar con una mínima ética laica profesional para que haya un embone y finalmente la justicia. Porque en un juicio alguien pierde, ¿no? Alguien pierde, va a ganar. El que pierde nunca va a estar conforme. El que gana, obviamente que sí, pero ¿cuál fue la raíz de esa victoria? ¿Fue jurídica o fue otro tipo? Hay que dar la duda, ¿no? Por eso es muy importante la actual corriente que se llama la mediación, en la cual antes de llegar a un tribunal o a un juzgado, se trata de que medien entre ambas partes contrapuestas para que ambas consigan la solución. No se le deje a un juez porque ya se juzga y repito, alguien va a ganar, alguien va a perder. Y si el que se presume que fue por algo inmoral, va a haber un problema. En la familia del que perdió y el abogado que perdió, se va a diseminar ese. Por eso es muy importante el ejercicio del juez. ¿Qué ganamos la ciudadanía en general con que jueces y también pues abogados se apeguen en función a principios éticos? Confianza. O sea, el problema del Euro y otros países y de Europa también, desconfianza en general y en los jueces y magistrados. Basta ver Argentina, Brasil, Francia, Alemania, España, de inconformes y en sus jueces y magistrados. ¿Qué se gana? Porque la confianza da mucho y se pierde un instante de una mala o una autoridad, ¿no? Hay que tenerla y nunca pierde, luego recuperar. Un país desconfiado. Y no se puede juzgar a todo una mala actuación, ¿no? Muchas veces todos, como se dice por uno la pagan. Un magistrado de un tribunal sea corrupto, la pagan por un ministro de la que sea corrupto. Por tanto, hay que buscar una cohesión ética en un cuerpo colegiado, llámese corte con 11 ministros o tribunal con 7 magistrados, o 5 o 3, siempre un número impar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que todos y cada uno de los integrantes de un tribunal de 3, 5, 7 o de 11 en la corte sea, si no incólume, porque no estamos hablando de santos, perdón, son hombres de carne y hueso, ¿no? Por tanto, siempre habrá por ahí alguna cosa que hagan mal, consciente o inconscientemente, pero hay que buscar, si no la perfección, sí la mínima imperfección. Hablando de los riesgos de estas profesiones, tanto de la judicatura como la abogacía, ¿cuáles son esos riesgos éticos que se tienen? Pues el adquirir un lucro indebido, ¿no? Más allá que lo que tienen en la nómina tu sueldo. O sea, tú puedes ganar en un tribunal 25,000 pesos por un asunto mal llevado, por tu intercesión en tu expediente, te puede dar $25,000. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
Liguemos esto, Elsa, con el famoso juicio del siglo de Chapo Guzmán en Nueva York. ¿Se está juzgando a Chapo Guzmán? Sí, pero también está juzgando al sistema de seguridad pública y judicial del país, porque estamos escuchando o leyendo cifras astronómicas de lo que se estila en esas cárteles narcotraficantes desde Colombia, Honduras, México y Estados Unidos, fabulosas, ¿no? O sea, obviamente es una riqueza indebida, mala vida, astronómica, que tardaría una gente decente muchas generaciones para poder ganar. Ellos lo ganan en un solo pase de droga al vecino país. Entonces, esas series, por ejemplo, que están vistas en Netflix de los narcos mexicanos, pues al joven que le gusta vivir muy bien, le abro los ojos y le está diciendo que es mejor ir por ahí y no por la decencia o la honestidad. Eso es muy peligroso, pues. ¿Pero es por las series o por lo que realmente sucede? Las dos cosas, porque las series son verídicas, o sea, son datos duros, son bien hechas. El juicio del Chapo en Nueva York es un juicio del siglo. Hay un fiscal de alta calidad, hay un abogado, por cierto no mexicano, sino salvadoreño, de alta calidad, hay un tribunal de jueces de alta calidad, profesional y ética, que están, repito, juzgando no únicamente al Chapo y su cártel, sino un sistema de justicia nuestro, muy contaminado, muy tóxico, ¿no? Desde las policías federales, municipales, locales, ministerios públicos, jueces, y eso es una lección que debemos de aprender para no repetirla, ¿no? Por ejemplo, tiene 2 fugas, ¿no? En México. La segunda de película, francamente de película. Pero ¿qué le depara a Chapo Guzmán? La prisión de él, Elsa, son 23 horas en una celda y 1 hora nada más de sol. En Nueva York, donde no hay sol, siempre hay lluvia o nubes. El juicio obviamente sale a la corte, estar ahí, no sé, un par de horas, pero esposado y con policías. Entonces la vida de él fue muy intensa hasta que fue atrapado la segunda vez. ¿Qué le espera? Cadena perpetua, ¿no? O sea, su esposa o sus esposas, sus hijas, pues no la va a disfrutar, ¿no? Esa es la lección que nos está dando esos juicios del siglo, ¿no? O sea, viven muy intensamente, pero termina la vida muy tristemente, ¿no? Con un mal ejemplo mundial, no únicamente a México, ¿no? Y de alguna manera este mensaje le puede llegar a las y los jóvenes. Ojalá que vean que es muy intensa la vida de un narcotraficante, adolescente o joven o capo, pero cuando la justicia americana, que es un poco más, es más severa que la nuestra, ¿no? O sea, no andan con contemplaciones, es el final, ¿no? Una cadena perpetua, ¿no? O sea, morir en prisión, ¿no? Ojalá que esto sirva, ¿no? Para Ojalá. que, pues, las y los jóvenes decían irse por el buen camino. Claro, no una santidad, ¿no? O sea, es un camino recto, pues. La palabra derecho, Elsa, viene de directum, que es recto, pues, ¿no? Camino recto, camino derecho, no chueco, sino camino directum, camino derecho. Así es. Muy bien, pues vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy aquí en Háblame Derecho, el licenciado Rodríguez Espinosa, pero antes tenemos que ir a una nueva pausa. Regresamos. Hacemos una pausa. En un momento regresamos a Háblame Derecho. Comunícate con Radio Sonora 01800-502-5855, Lada sin costo. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.
Muy buenas tardes, auditorio de Radio Sonora. Le presentamos avances de la información. Preside la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano la reunión estatal de comisiones revisoras de contratos colectivos de trabajo 2019. Cumple la gobernadora 77 de los 100 compromisos de campaña en sus primeros 3 años de gobierno. Será el gobierno federal quien atenderá directamente los daños en la agricultura con la visita al estado del secretario nacional. Espera Sonora crecimiento económico superior al 3% en el año, señala Jorge Vidal. Resalta el dirigente de la CTM en Sonora, Javier Villarreal, la realización en estos primeros días del año de la reunión estatal de comisiones de revisoras de contratos colectivos de trabajo, donde estuvo presente la gobernadora del estado. Hay confianza que en el inicio de este año la planta Ford de Hermosillo siga trabajando activamente. Este año empezarán a aterrizar proyectos de desarrollo económico allá en Cajeme. Confirma la Secretaría de Salud que continúan los casos de influenza y defunciones por monóxido de carbono en lo que va de la temporada. Del 16 al 22 de enero se realizará el proceso de reinscripción en el ITH. Deja Gilberto Gutiérrez Sánchez la dirigencia estatal del PRI. Le vamos a tener estas y muchas otras noticias en unos minutos. A la 1 de la tarde le invitamos a sintonizarnos. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Cruz Roja Mexicana Delegación Hermosillo los invita a escuchar su programa Juntos Salvamos Vidas. 30 minutos para hablar de métodos de prevención de accidentes y todo tipo de información útil dada por especialistas en la materia. Escúchelo todos los martes en punto de las 17:30 horas aquí por Radio Sonora. Conduce Pilar Favila y Yolanda de Belderrain. Juntos Salvamos Vidas. Cruz Roja Mexicana Delegación Hermosillo. Rock and roll. Ron Dávila te invita a que subas a la montaña rusa musical de su programa Rock and Roll. Todos los jueves a las 22 horas dentro de la barra de rock de Radio Sonora. Porque el rock ahora se vive los jueves. Rock and Roll. Para nosotros es muy importante su confianza. Nuestro equipo de noticias trabaja incansablemente para tenerlos bien informados. Orgullosamente y con gran responsabilidad llegamos a todo Sonora. Nos mantenemos en contacto de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Somos sus amigos Rafael Cano y Cintia del Villar. Ya lo sabe. Segunda emisión de noticias de Radio Sonora. Nuestra radio. Que la radio también es memoria. El Museo de Radio Sonora es para usted. Contamos con imágenes, sonidos y objetos históricos. Admisión gratuita, con atención a grupos de hasta 30 personas. Agende una cita con Ramón Valdés al teléfono 212-0780. Museo de Radio Sonora. Atento aviso. A las mujeres que se realizaron el examen Papa Nicolau en el mes de octubre en la unidad móvil de la asociación George Papa Nicolau, que se ubicó en la Plaza Hidalgo, que pueden pasar a recoger los resultados directamente en el domicilio de la agrupación, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, en calle Olivares sin número, entre Avenida Camelia y Boulevard Las Torres, Colonia Luis Encinas. Teléfono 216-4883. Favor de presentar su identificación oficial. Para escuchar, para saber, para pensar. Este recinto fue creado para resguardo y promoción del séptimo arte de México y el mundo. Enero 1974 y enero 1984, 45 años de la inauguración y 35 de la reinauguración de la Cineteca Nacional. Radio Sonora, porque escuchar nos acerca. Radio Sonora se escucha en XHHD FM 94.7 Hermosillo, estación piloto. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Ya estamos de regreso, aquí en Háblame Derecho. Llámanos al 212-6655 o envíanos un WhatsApp al 6628-472364. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en el programa Háblame Derecho a través de Radio Sonora. Un saludo para toda la gente que en estos momentos nos sintoniza en cualquier punto del estado o fuera de él, y también para la gente que está por Facebook Live. Y pues si nos quiere llamar, si quiere opinar sobre el tema que hoy se está abordando en el programa, o bien si quiere hacer alguna pregunta a nuestro invitado, con mucho gusto. Le recuerdo el teléfono 212-6655 y el WhatsApp 6628-4723-64. Vamos a continuar hablando acerca de ética profesional de jueces y abogados con nuestro invitado, el licenciado Héctor Rodríguez Espinosa, de la Barra Sonorense de Abogados. Licenciado, ¿cuál es el nexo entre ética y corrupción? Directo. El mal ejercicio o la mala práctica ético-moral se llama corrupción. Es un tema que está no de moda, sino palpitando de actualidad en el mundo entero, más en el país nuestro en el que vivimos. Porque te repito, tenemos una baja calificación en el índice de corrupción que hizo una universidad alemana de Passau. Esta universidad alemana en el año 2000 más o menos hizo un índice de corrupción en el mundo entero. Claro, los países que se dejaban investigar. No todo el mundo aceptó como país investigarse. Son como unos 140 países de 198. Nuestro país siempre ha estado estancado abajo de 5 de calificación. Vamos hacia atrás. Recuerdo que el presidente Calderón en su campaña aspiraba a sacar de calificación 5, ¿no? Sacó 4. Después Peña Nieto la bajó a 3, del 0 al 10. Y el último informe de ese índice es 2.9. ¿Qué quiere decir? Que la falta de una moralidad ética en no únicamente el gobierno, mucho ojo, sino la corrupción, como tú decías, permea en la sociedad y en los gobiernos. Y son entrevistas que hacen expertos que mandan a cada país a entrevistar a mucha gente de la sociedad, locutores, abogados, maestros, etcétera. De esas encuestas hacen una mezcla, sale un índice, del 0 al 10. En nuestro caso tenemos 2.9 en el informe 2017. Me preguntarás, ¿qué países sacan 10? Ninguno. Pero hay países que sacan 9.5, 9, 8.5. Ya te dije el ejemplo de Canadá con 8.2. Y Países Bajos sacan 9.5, 9.4, 9.1. O sea, se puede pues ser un Estado transparente. Recuerda que corrupción es lo opuesto a la opacidad. O sea, la transparencia es lo opuesto a la opacidad. Por eso se llama Transparency International, el organismo que hace ese índice de qué tan transparente eres como Estado. O sea, si tú como Estado cierras la cortina, pues nadie te ve. Lo que aboga este organismo es abrir la cortina de tu gobierno para que transparente lo que haces. Las famosas páginas, pues, ¿no?, que todos tenemos como personas o como organismos, ¿no? Tu presupuesto, tu declaración de 3 de 3, tus ingresos, tus intereses, para que transparentes tu actuación desde un jefe de policía municipal hasta el propio jefe del Ejecutivo. Hay que transparentarse, pues, ¿no? Eso obviamente no es muy cómodo, por eso en el gobierno del presidente López Obrador, él está abogando porque todo mundo es transparente, sus bienes, y hay gente que no lo ha hecho, porque dicen que no le conviene, porque es llamar a los delincuentes a actos delictivos, ¿no? O sea, secuestro, bla, bla. Por eso reservan la información de sus cuentas bancarias, inversiones y de conflictos de interés. Pero ojalá que finalmente, y él lo dijo, quien no transparente sus bienes no podrá estar en mi gobierno, ¿no? La pregunta es, los que no han querido transparentarse, ¿van a seguir ahí o no? Es pregunta, ¿no? Uno diría, pues no, él le dijo, no podrán estar en mi gobierno, pero ahí están, y pueden estar ahí un trimestre, un año, los 6 años. Como él decía,
él mismo tiene resistencias hacia dentro de su gobierno, ¿no? Ya no digo afuera, ¿no? Entonces, va muy ligado lo que es la moralidad y la ética con la corrupción, porque este organismo que te comento se llama Transparencia Internacional, habla de transparencia, lo opuesto a la opacidad. ¿Qué es la opacidad? La resistencia a abrir tus ventanas como organismo público para que el contribuyente, que es el que paga impuestos para mantener ese gobierno tan caro, sepa en qué se gasta. Es muy importante este concepto, Elsa, de contribuyente, pues, porque tú y yo pagamos impuestos. Claro. Hay que recordar que en México, más o menos, de cada 100 pesos que ganamos, damos 55 centavos al gobierno, federal, local o municipal. Haz de cuenta que trabajamos de lunes a miércoles a jueves para el gobierno y de viernes a domingo para nosotros. O trabajamos de enero a junio para el gobierno, julio y diciembre para nosotros. O sea, así está el nivel de contribución que hacemos de impuestos a los gobiernos, de, repito, federal, ISR, IVA, etcétera, IEPS, local, predial y otros, y municipal. Es mucho lo que damos de impuestos. Qué bueno que lo oyéramos y que se reflejara en obra pública de calidad, ¿no? Me refiero a hospitales, escuelas, puentes, carreteras, calles y banquetas, ¿no? No se ve. Es lo que te decía, la decepción y desconfianza del contribuyente, que damos más de la mitad de lo que ganamos para los gobiernos y estos no hacen la obra pública a que están obligados. Eso se llama también decepción y desconfianza. Todos estos instrumentos que se han creado, pues en materia de legislación, en fiscalías anticorrupción, los sistemas de transparencia, de alguna manera han servido, han contribuido para contrarrestarla, ¿no? El que exista no es una ganancia. El presidente Fox, con todo lo que se ha criticado, fue el que hizo 2 firmas importantes. En su periodo se firmó en Mérida, Yucatán, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Se llama Convención de Mérida. Es un instrumento muy importante que, por cierto, sirva de comercial, fue mi tesis doctoral, ¿no? El combate a la corrupción por vía internacional. Y otra medida que él tomó es la transparencia, o sea, creó Instituto de Transparencia. Obviamente que es muy fácil desviar estos organismos públicos descentralizados por el camino de la simulación. No, mucha gente, aún analistas expertos, opinan que estos organismos como las fiscalías, el ITS o la CNDH, la CDH, están prestándose a cierta simulación, a simular que luchan por la transparencia, simular que luchan por derechos humanos, simular que luchan contra la corrupción, pero en el fondo no se ve que haya avances reales, concretos, datos duros, sino ciertos chispazos de golpes mediáticos, pero que todo sigue igual, ¿no? Entonces, repito, el que existan está bien. Es una prueba de que hay voluntad política para quedarlos y defenderlos. Pero en la práctica es muy fácil irse por la simulación, que es una forma de corrupción. Simular que la combates es corrupción. Muy bien. Nos tenemos que ir a la última pausa, licenciado, si nos lo permite, y también nuestro auditorio, y volvemos en unos momentos aquí a Háblame Derecho. Hacemos una pausa. En un momento regresamos a Háblame Derecho. Síguenos en Instagram, Radio-Sonora. En México puedes hacer lo que te gusta. Haz ropa, robots, crea nuevas soluciones, haz lo que nadie se ha atrevido a hacer. Es tiempo de innovar. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Innova, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Entre las medidas de seguridad que se recomiendan al utilizar WhatsApp, se encuentra que desde los ajustes de privacidad se bloquee a los contactos que no deseamos y también desactivar la confirmación de lectura, la doble flecha azul. De esa forma se evita que cualquier persona que nos tenga en su agenda nos pueda hablar y al mismo tiempo se evita que sepan cuándo hemos leído los mensajes.
Aquí aprovechamos para recordar el sonido de los Rolling Stones. Si viviste la época de los 60 y 70, seguramente lo escuchaste. Hoy lo volvemos a traer. El Discómetro Mundial. Soy Omar Dávila y te invito a que me acompañes de 3 a 5 de la tarde con la mejor música del mundo. Éxitos de hoy y de siempre. En el Discómetro Mundial. A través de Radio Sonora, nuestra radio, voz de la cultura popular. Radio Sonora se escucha en XHAPS FM 101.3 Agua Prieta. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Ya estamos de regreso, aquí en Háblame Derecho. Llámanos al 212-6655 o envíanos un WhatsApp al 6628-472364. Continuamos. Regresamos al último segmento de hoy del programa Háblame Derecho y queremos agradecerle a Juan Felipe López Armenta su confianza para este espacio, ya que vino personalmente a recibir una asesoría de parte del licenciado José Luis Hernández, nuestro coordinador. Muchas gracias a toda esa gente que nos tiene la confianza de plantearnos sus casos. Ya sabe que también puede ser así de manera individualizada, asistiendo aquí a las instalaciones de Radio Sonora. Estamos en Obregón 46, entre Yáñez y Garmendia, aquí en el centro histórico de Hermosillo. O bien, cuando es alguna pregunta que se puede responder aquí al aire, con toda confianza, 212-6655 o WhatsApp 6628-472364. Y continuamos con nuestro invitado, el licenciado Héctor Rodríguez Espinosa, de la Barra Sonorense de Abogados y catedrático de la Universidad de Sonora, con este tema ética profesional de jueces y abogados. Y pues ya que estamos en este segmento último del espacio de hoy, licenciado, hablemos de qué nos espera en materia anticorrupción, cuál es el futuro. Sí. Estas acciones que se están planteando, ¿se irá a ver pronto un resultado o tardará? Hemos hablado de pasado y presente, pero buena pregunta. ¿Y el futuro? ¿Inmediato o mediato? En el futuro inmediato a nivel federal va a ser muy difícil que se venzan las resistencias, ¿no?, hacia el cambio de régimen, hacia lo que se llama una transformación, ¿no? Una palabra muy interesante, hay que transformar, ¿no? Pero habría que desear que esas resistencias es un costo alto que se está pagando por el intento de moralizar la vida política y social del país, pero hay que desear y tener fe en que al mediano plazo los costos van a pagarse y va a ser un futuro un poco más habitable, ¿no?, a nivel nacional, y un prestigio internacional más digno de México. A nivel local es un poco diferente, es un gobierno de un partido diferente al gobierno federal. Tenemos toda la red de organismos anticorrupción creados con sus leyes orgánicas, con sus, acciones, con miles de expedientes abiertos, con consignaciones, con sentencias, con apelaciones, con amparos. Está caminando, ¿no? Pero habría que esperar a que se quite ese posible velo de simulación. O sea, ese polvo que hay que quitarlo para que los organismos de derechos humanos, de transparencia y anticorrupción operen al 100%, ¿no? O sea, deben dar el paso definitivo para recobrar la confianza de la comunidad sonorense y la comunidad nacional. Esa medida, por ejemplo, que se está queriendo poner en práctica aquí en la localidad del municipio, el municipio de Hermosillo, de bajar el monto de las multas, ¿pudiera servir de alguna manera para disminuir? Tiene cierto fondo recaudatorio. El municipio o los municipios
tienen una buena fuente de ingresos millonaria con multas. Les conviene a los municipios, aunque se oiga un poco irreverente, las multas, multar. El bajarlas tiene un sacrificio de recepción de ingresos, pero en el fondo está diciendo que no quieren que la policía se aproveche de las altas multas para pedirte una mordida, ¿no? Eso es bueno, porque finalmente son multas muy altas, ¿no? Son multas confiscatorias, pero es que por otra parte, decía un joven, famoso Tato, ese apellido le dicen, que es muy peligroso un conductor que anda bebiendo o bebido, pues, ¿no? Es un conductor punible, es un arma mortal, ¿no? Muchos han muerto o han sido, digamos, homicidas por andar tomando y bebiendo y manejando. Ahí se justificaría una multa alta o hasta prisión, ¿no? Preventiva o definitiva. Pero yo creo que tiene dos sentidos. Uno, bajar la tentación de la mordida de los policías municipales y tránsito. Y número dos, sacrificar el ingreso millonario del ayuntamiento por concepto de multas. Yo lo veo bien. ¿Sería un ejemplo que pudieran también tomar en otros municipios, quizás? Claro, claro. Yo he visto en el ayuntamiento a un tesorero, no lo conozco más que en televisión, es un banquero muy capaz, muy serio, con experiencia a nivel internacional, será de gran ayuda al Ayuntamiento de Hermosillo, tipos así, como el actual tesorero Aspe Fimbres de Hermosillo. Y el papel de la ciudadanía, porque siempre se está exigiendo, ¿no?, que las autoridades pues actúen con apego a derecho, que no es muy difícil, pero ¿y la ciudadanía? Hay una ciudadanía, diríamos, común y corriente, la de pie, pues, otra un poco más educada, oculta, ¿no? Quizá la ciudadanía de a pie va a seguir siendo como es, porque viene desde una formación, digamos, cívica muy pobre, ¿no? Pero la gente con educación, bachillerato, universidad, quizá lo que hay que hacer es dejarte infraccionar, ir a pagar la multa, ¿no? Porque otro ejemplo, Elsa, las casetas, pues, ¿no? Tanto más hace meses, ¿no? Impunemente. Claro, en ciertos conductores le da gusto, pues, ahorrarse 40 pesos, 80 o 200 pesos, ¿no? Pero estás privando a los recursos federales o estatales de dinero que hace falta para obra pública. Pero por otra parte, pues la gente dice, es que ese dinero que capta, que son muchos millones, no llega aquí a mi comunidad. No veo aquí que haya agua potable, drenaje. Entonces, por tanto, nosotros aquí estamos día y noche con 50, 20 pesos y lo damos al ejido, comunidad que está alrededor. Es un conflicto muy interesante ético, ¿no? ¿Qué hacer? Si no das la cantidad, te alegra, pero privas al gobierno de un recurso que hace falta para que haya una mejor vía pública. Pero por otra parte, la famosa carretera de 4 carriles, pues, una obra que tiene décadas, ¿no? Sigue siendo la carretera de la muerte. ¿Quién no ha tenido en esa carretera un familiar muerto? Yo tuve un hermano mío mayor, nunca olvido su muerte en la desviación a Ures. Entonces, no es posible que tengamos tantas décadas esperando una carretera como Dios manda, pues, ¿no? Aunque ya se dice que tiene el 94% de avances, y tú vas a Nogales, ves que de Santana allá es una curva, una trampa mortal, ¿no? De todo de noche, ¿no? Entonces es lo que a la gente le decepciona, pues, ¿no? Cómo la obra pública, con tantos impuestos, no se ve reflejada en obra pública, como esta, como es una carretera. Aunque uno va con la familia y que vas siempre rezando, ¿no? De que no haya un error tuyo o de un que viene atrás de ti o enfrente de ti. ¿Cómo está el panorama? ¿Lo ve optimista? ¿Lo ve más nos vale, entre azul y buenas noches? Más nos vale ser optimista. O sea, yo soy un optimista irredento, ¿no? Siempre tengo fe en que las cosas malas son para bien, ¿no? Pero soy realista. No me gustan las cosas malas y quisiera que no existieran, ¿no?
Pero uno convive con gente pesimista, pues, ¿no? Que siempre está viendo lo malo, ¿no? Y muchas veces parejas o amigos convivimos entre optimista con pesimista, ¿no? Recordamos aquel famoso cuento de que el optimista ve en el vaso, en la botella, lo que tiene. El pesimista ve lo que le falta. Ambos dicen lo correcto. Es cierto que le falta, cierto que tiene. El pesimista ve lo que falta, pues, ¿no? Exacto. El optimista ve lo que tiene la botella. Yo soy optimista y redento me causa problemas porque de repente hay grandes decepciones, ¿no? Por ser optimista. Pero así me gusta ser y yo creo que así hay que ser optimista. Las cosas van a cambiar para bien en el mediano plazo. Y a la medida que cada persona cambie, ¿verdad? Así es. Cambia, por supuesto, también tenemos que poner de nuestra parte. Así ¿no? es. En lo cotidiano, en las acciones sencillas. Tenemos participación del público. Pues agradecemos nuevamente a José Luis de la Costa y vamos a canalizar su caso de falta de aguinaldo. Le pedimos que por favor nos vuelva a llamar para ya tener su número celular y poderlo contactar. Ojalá que nos esté escuchando. Repito, José Luis de la Costa. Vamos a canalizar el caso que nos planteó de que pues no le han pagado el aguinaldo. Y si es tan amable de marcar aquí al 212-6655 o también nos puede contactar por WhatsApp para que nos proporcione su número celular. José Luis de la Costa. Muchas gracias, de veras. Ya casi nos vamos del programa. ¿Cómo le gustaría cerrar, licenciado? Pues me place mucho, Elsa, estar aquí en esta radio porque como colaborador del doctor Ocaña en el periodo de su gobierno, pues me encomendó la Casa de la Cultura y viví la creación de Radio Sonora, la creación de Colegio de Sonora, donde trabajé yo 2 años con el rector Gerardo Cornejo. Pues me place mucho recorrer de memoria mis tiempos en el gobierno de Ocaña y ver fundar esta radio tan importante porque es estatal, ¿no? Claro que sí. Estatal es muy importante en frecuencia modulada, ¿no? Y por internet también, pues, más allá todavía. Entonces me place mucho esta radio que vi fundar de su nacimiento con Abelardo Rodríguez y el colegio también lo vi fundar con Gerardo Cornejo Murrieta, ¿no? Cómo traía, como decía él, en su portafolio el colegio, ¿no? Hasta que ya el doctor Ocaña le dio a la radio esta casona, al colegio la vecina del lado, ¿no? Entonces me place mucho recorrerme en memoria mis tiempos con Ocaña, que es una labor cultural con que yo colaboré, que no ha habido otro gobernador con tanta visión cultural a largo plazo como lo hizo él. Exactamente. Pues le queremos agradecer enormemente al licenciado Héctor Rodríguez Espinosa que nos haya dedicado su tiempo a esta hora del programa Háblame Derecho. Muchísimas gracias de veras por acompañarnos y ojalá que en una próxima ocasión también pueda regresar. Con mucho regresar. gusto, me place mucho. Gracias de veras. Y antes de irnos, pues tenemos un servicio social, se solicita sangre, ya sea del tipo A y O positivo o bien A y O negativo para la señora Amalia Bernal de Lucero, quien se encuentra internada en el Hospital San José de esta ciudad de Hermosillo. Personas donadoras altruistas de sangre tipo A u O positivo o bien puede ser A y O negativo, por favor preséntese en el Hospital San José, aquí en Hermosillo por el Boulevard Morelos, para la señora Amalia Bernal de Lucero en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Gracias, gracias de veras. Y nos vamos, muchas gracias a todo el equipo, aquí en la operación técnica Judith Navarrete, Alicia Arriola en las redes sociales. Muchas gracias a nuestro coordinador José Luis Hernández. Mañana va a estar acompañándonos el licenciado Antonio Ruiz de la Barra Sonorense de Abogados para hablarnos sobre derechos y obligaciones en las relaciones laborales. Gracias a ustedes por su atención. Elsa Núñez Esquer se despide. Buenas tardes, quédese con las noticias. Radio Sonora, DIF Sonora, la Secretaría del Trabajo y